Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Aleluya. Dios bendiga esa audiencia, Dios bendiga las personas que nos siguen. Realmente muy agradecido con lo que Dios está haciendo, los testimonios. Dios está salvando vidas. Estamos experimentando un tiempo muy poderoso, cambio, transformación, sanidades. Dios está haciendo cosas poderosas. Por eso le damos gracias a Dios y gracias a ustedes. Por eso les pedimos cada día que compartan esta audiencia. Y yo sé que Dios le va a bendecir. Esta palabra que predicamos de parte del Señor, gloria a Dios, es una palabra traída por el Espíritu Santo para su pueblo. Este es el maná, este es el sustento, aleluya. Y por eso queremos que usted comparta, para que todos pues, podamos ser bendecidos con lo que Dios está trayendo en este tiempo, en esta era, en esta generación. Recuerde que soy su hermano Pastor Roberto Ramírez. Este es su programa Propósito Eterno en el canal Fortificando Vidas. Amén. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Siempre me gusta iniciar estos temas con una bendición. Los judíos le llaman con una verajá, con una bendición. Gloria a Dios para siempre. Nosotros bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús y seguimos creyendo que por causa de la bendición se viene desbloqueando todo lo que te estaba haciendo la guerra, todo lo que estaba trabado se destraba, todo, aleluya, lo que estaba detenido en el mundo espiritual empieza a caer por precipitación. Alguien debe de estar aquí todavía. Creemos que habrán oraciones contestadas. Creemos que paralíticos se van a empezar a levantar. Creemos que muertos espirituales van a resucitar también. Si una relación se murió y tú quieres que resucite, posiblemente hoy es el día, hoy, aleluya, que va a resucitar. Hay puertas que se van a abrir. Oh, gloria a Dios para siempre. Hay gente que le van a empezar a suceder cosas inusuales. Le van a pasar cosas, gloria a Dios, porque estás expuesto a la presencia de Dios, a un ámbito de reino. A su nombre sea la gloria. Se establece el reino de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu generación, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos que esta bendición te hace permeable hacia toda maldición y hacia toda desgracia. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Si estás ahí, búscate a alguien para que escuche, reúne la familia, busca un grupo de personas, dile vengan que el Señor nos va a hablar. ¿Está listo? Busque conmigo, por favor, el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22, en el nombre poderoso de Jesús. Mateo, tradiciones judías, capítulo 14, verso 22. Mire cómo dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ay, ay, ay. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Vamos a hablar bajo el tema en esta noche, en este momento, rompiendo o caminando en lo sobrenatural. Dile a tu hermano que está a tu lado, caminando en lo sobrenatural. Me llama la atención porque este evangelio que vivimos
esto no es una religión más. Esto no es un credo, una religión. Esto no es una subcultura. Esto no es un grupito. Esto no es, como yo digo a veces en las iglesias, esto no es un corito sano. Esto no es un club social. Esto no es ir al gimnasio o ir a la fiesta, ir a una discoteca. Esto no es simplemente una forma de pensamiento. No, no, no. Esto es algo terrible. Esto es algo muy sobrenatural. Recuerdo en una ocasión un hombre oraba y recuerdo que eran aproximadamente las 3 de la mañana. Mientras este hombre oraba, hubo algo poderoso que se dio allí. Es que de repente todo se puso muy oscuro, una oscuridad tan densa que casi se podía palpar. El hombre empezó a sentir mucho miedo en el corazón. Era tanto el miedo que el hombre casi mente temblaba. Hacía frío, pero de repente el hombre empezó a sudar. Fue algo muy traumático, muy raro, muy espantoso. Escúcheme bien. Parece a la situación que se dio una vez en Egipto. La Biblia dice y cuando estaba en Egipto cayó una plaga de tiniebla. Dice que nadie vio a su compañero en 3 días. Dice que todos quedaron estáticos en 3 días. Nadie se movió. Y fue una situación similar. Dice que el hombre estaba que no se podía mover, estaba paralizado, pero estaba sudando. El miedo era fuerte. Él no sabía lo que estaba pasando, pero en una, aleluya, haciendo mucha fuerza con la cabeza, él miró la cabeza hacia la parte derecha donde él estaba en la cama de rodillas, y él logró ver un ser grande, muy enorme, muy negro, y dice que tenía los ojos rojos como prendido en llama. Oh Dios, se metió un demonio poderoso, un demonio terrible, pero de repente el hombre no podía moverse, pero el hombre empezó a clamar. El hombre empezó a orar en el espíritu. El hombre decía: Dios mío, sálvame. Dios mío, ten misericordia. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ten compasión. Tú dijiste que iba a estar conmigo. ¿Y sabe qué pasó? De repente una luz se metió en la habitación que iluminó todo y toda tiniebla se fue. Aleluya, la operación traumática que estaba pasando allí desapareció. El hombre ahora estaba confiado. Ahora el hombre estaba seguro. Aleluya, el hombre... escuche esto, contando la historia, dice que él estaba leyendo Mateo, donde decía: la puerta del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y esto pasó. El hombre entró en un ambiente muy sobrenatural. Dice él que jamás en su vida él volvió a ser el mismo. Dice la historia que jamás en su vida él volvió a ser la misma persona, porque ahora dice que los ojos espirituales se le abrieron. Dice que él estaba orando a Dios. Dice que ahora él veía en los espejos, podía ver los demonios. Dice que podía ver manifestaciones de ángeles. Dice que eran cosas poderosas. Llegaba a la campaña, él oraba, los demonios se iban, la gente que estaban en silla de ruedas empezaba a caminar. Una experiencia traumática, una experiencia extraña, le cambió la vida a este hombre. Dejó de ver las cosas de manera natural y empezó a caminar en una vida sobrenatural, señores. El evangelio es sobrenatural. Cuando tú ves, aleluya, la Biblia y tú ves el tiempo del diluvio, en aquel tiempo un diluvio universal, aleluya, que hundió toda la tierra, pasó de una manera sobrenatural. Cuando iban saliendo de Egipto, dice que los egipcios perseguían a los judíos. De repente dice que Moisés oró a Dios y le dijo: Moisés, extiende la vara sobre el mar y el mar se abrirá, de una forma sobrenatural. Usted ve que Josué, aleluya, en el Jordán, en el capítulo 3, también ora, va con el arca del pacto delante de los sacerdotes, pone un pie y se abre el Jordán de una forma sobrenatural. Usted se da cuenta que el mismo Daniel cae en el foso de los leones no se comen a Daniel. Los 3, aleluya, gloria a Dios, amigos de Daniel, cae en un horno de fuego ardiendo. Habían 3, Nabucodonosor vio 4 y estaban en el horno danzando, porque si lo calientan empezaron a danzar. ¿Y sabe qué pasó? De una forma sobrenatural ellos salieron ilesos de aquel lugar. Cuando usted ve la historia y el escenario de David y Goliat, David le da una pedra a Goliat sobrenatural, y usted ve toda la Biblia, escenarios y episodios de la sobrenaturalidad de Dios y el evangelio manifestándose de una forma
sobrenatural. Lo que te quiero decir en esta hora es que tú fuiste llamado a no caminar en una vida común y secular. Tú fuiste llamado a caminar en una vida sobrenatural, viendo las manifestaciones de Dios, viendo el poder de Dios, viviendo una vida por medio de la fe, una vida conectado a lo trascendente, a lo intuitivo, una vida donde Dios te llamó a no caminar viendo las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Dios te llamó para que aprenda a llamar las cosas que no son como si fuese. Pablo dice, nosotros, aleluya, no mirando las cosas que se ven, que son pasajeras, sino las que no se ven, que son eternas. Dios te abre los ojos espirituales, Dios te da la capacidad de despertar para que tú puedas ver y estar conectado a una realidad sobrenatural. Por eso es que cuando usted ve gente, escuche bien, que está enfermo y usted ve que van a los hospitales y dice no le encontramos solución, y la gente da vuelta, busca la manera, pero no encuentra como la solución. De repente la persona va a una campaña, un evangelista está predicando, dice esa joven que está allá, así te dice Dios, levanta tu mano, recibe, sana inmediatamente, el paralítico se levanta inmediatamente, aleluya, el homosexual suelta la peluca, es transformado, aleluya, el enajenado mental, el loco, de repente, aleluya, ahora está cuerdo, el drogadicta suelta la droga, se convierte en un pastor, un evangelista. Usted ve, aleluya, la manifestación de Dios por medio del evangelio de una forma sobrenatural. Ese es el Dios que conocemos. Dice que el caballo en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora me llama la atención tomar como escenario, como plataforma, el texto que acabamos de leer. Hay algo allí muy poderoso, y es que Jesús ha tomado unos 12 discípulos, y cuando Él toma a esos discípulos, ellos son estudiantes, ellos están sujetos a Él. Aleluya, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina y tiene que ver con aquel que se sujeta de manera voluntaria a la enseñanza. Es una persona que está bajo sujeción, bajo sumisión, bajo abnegación. Es una persona que ha entregado su voluntad. Es una persona que vive humillado y rendido al Espíritu Santo. Es una persona que encuentra, aleluya, lo que es la verdadera obediencia, porque a través de los procesos, gloria a Dios, de su formación, tiene un rompimiento, y esta persona va siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen, así como por el Espíritu de Dios, y se va transformando al nivel Mesías. Escuche esto, esos discípulos que Él tomó fueron aleluya, tomado por Él y siendo educado por Él de manera interna, atravesaban ciertas situaciones difíciles, atravesaban momentos de adversidad. Él mismo, dice el texto, que se fue a orar y Él mismo fue que lo metió a Él en la barca. Así que yo vine a decirle a alguien aquí en esta hora que hay situaciones en las cuales estás, que tú dices, Dios mío, cometí un error, ¿qué fue lo que hice? Ahora mira la consecuencia, mira la dimensión donde estoy, ahora en este problema, mira, no fuiste tú que te metiste, muchas veces fue el mismo Dios que te metió en ese lugar, aleluya, de adversidad, en ese lugar para que tú aprendas a salir de ahí como un entrenamiento. Muchas veces lo que tú ves como un fracaso, muchas veces lo que tú ves como una decisión mala que tomaste, aleluya, son decisiones que no las tomaste tú, sino que las tomaron ellos por ti, para que tú aprendas a elevarte por encima de la situación que te está haciendo la guerra. Si de repente la crisis, levántate, pelea, lucha, sal de ahí. Si de repente es una relación tóxica que no te conviene y no encuentras qué hacer, sal de esa situación. Vamos, busca la forma, golpea, aleluya. Haz como hizo Moisés. Moisés nunca se cansó de golpear y golpear a que tuvo la victoria. No deje de intentarlo. Si tiene que hacer como la mujer samaritana que se casó una vez buscando la seguridad, buscando la felicidad, buscando estar tranquila, no lo logró. Bueno, buscó otra forma, buscó 5 formas, gloria a Dios, pero nunca dejó de intentarlo. Yo, aleluya, le hablo a gente persistente, le hablo a gente que tiene visión, le hablo a gente que tiene pasión, le hablo a gente que va en avanzada, le hablo a gente que decidieron no quedarse en el piso, sino que decidieron caminar, gloria a Dios, hacia la victoria. Le hablo a guerreros valientes en esta generación. A su nombre sea toda la gloria. Gente que está dispuesto a pagar el precio para caminar en lo sobrenatural. Dice la Biblia que Él mismo lo metió a ellos en la barca.
Ahora ellos van en la barca, ellos van ahí muy relajados, en el lago de Genesaret, 12,000 estadios. Se llaman el Mar Muerto. Es algo espectacular. Dice que estos pescadores experimentados ahora van en esa barca. Ellos lo que no se imaginan es que cuando van a la mitad, aleluya, del lago, dice que se levanta una tempestad de viento tan terrible que casi mente estaba rompiendo la nave. Y esta gente, Señor, entraron en un miedo, una taquicardia. No era una tempestad cualquiera. Esta gente estaba acostumbrada a vivir tempestades en el mar. Eran pescadores, pero cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo allí, ellos dijeron, bueno, esto es algo raro. Lo que está pasando aquí, esto es diabólico. Esta gente, señores, mire, pensaba que ese era el último día de su vida. Y para colmo, el maestro no está con nosotros. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que los líderes hacen es que ellos te dan seguridad. Te sientes seguro con el líder. De ahí es que muchas personas muchas veces ven a su líder y endiosan al líder porque ponen tanto su seguridad en el liderazgo que lo elevan al nivel Dios. Y por eso cuando muchos líderes salen del camino, toman malas decisiones o se descarrían, como dicen, hay muchos que no prevalecen en el evangelio. Hay muchos que más nunca en su vida vuelven a levantarse porque el líder que seguían, la persona que veían, era a ese líder. Porque a veces tienen tanta apreciación y tanta fijación hacia esa persona que ponen tanto su seguridad que la decepción y la tristeza por la caída de ese líder hace que ellos no se levanten nunca. Usted puede buscar referencias, usted puede buscar personas que decían, yo me congregaba con fulano, pero después que cayó más nunca en la vida, me congregué de nuevo. Hay gente que hoy está en las drogas, está en el alcohol, hay gente que más nunca en su vida volvieron al camino porque tenían una fijación solamente al liderazgo. Es aquí cuando Moisés sube al monte y pasan 40 días en el monte, dice que el pueblo que él había sacado, 1,000,000 de gente, 1,600,000 personas de Egipto, esta persona pensaron, bueno, van 40 días, este tipo se murió. Llamaron a Aarón, porque no veían a Aarón con la madera para el liderazgo. No, decían que Aarón no cualificaba, Aarón no estaba en la dimensión del liderazgo de Moisés. Era el hombre que había hecho señales, era el hombre que había destruido completamente Egipto con poderes extraordinarios que Dios le había dado con esa vara. Sin embargo, ellos no vieron que nunca Aarón hizo nada. Así que ellos decían, bueno, no tenemos confianza en Aarón, o Aarón no cualifica para el llamado, se murió Moisés, a no dioses que vayan delante de nosotros. Dice que Aarón le hizo un becerro de oro, se lo enseñó, le dijo, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto, pero ellos se desenfrenaron, se volvieron locos, empezaron a beber, a dar vueltas, a fornicar y a hacer una adoración pagana, dando vueltas tratando de adorar su nuevo Dios. Todo ese desenfreno se dio porque el líder no estaba en la casa. Cuando se le faltó su líder, sintieron vacío, llegó el miedo, llegó la ansiedad. Cuando le faltó el líder, el que tomó poder sobre ellos fue la inseguridad y el miedo. Es ahí la confianza que le da el liderazgo a la gente. Es ahí la persona se mantiene equilibrado y se mantiene seguro con el liderazgo. Lo que me llama la atención es que cuando Jesús lo sube a la barca, Jesús está solo en un lugar, pero ellos están solos en la barca. Ahora se levantó el problema, ahora tenemos una tempestad, pero el Señor no está aquí. ¿Qué hacemos nosotros en ese escenario? ¿Qué hacemos? Hay momentos donde Dios te deja solo. Tú dirás, pero ¿cómo va a ser? Él dijo que estará conmigo para siempre, claro. Pero hay un texto en Mateo que dice, un momento me veréis y otro momento no me veréis. Hay momentos donde Él te deja solo para que tú, aleluya, aprenda a desenvolverte. Él te deja solo para probarte, para ver qué tú vas a hacer, para qué tú vas a hacer en ese momento. Aleluya, su nombre sea la gloria. ¿Qué vas a hacer cuando tú no sientas a Dios? Aleluya, él está diciendo, tiene que buscar mi presencia, tiene que buscar mi presencia. En el otro escenario, nosotros vemos que los discípulos, después que se cansaron en lo humano, de tratar de volver para atrás de la barca, dice que ellos fueron y lo despertaron. Y cuando despertaron a Jesús, ellos vieron su victoria. Cuando despertaron al Maestro, en este momento, ellos estaban solo en la barca, el Señor no estaba en la barca. Ahora, ¿qué iban a hacer ellos en ese momento?
Dice la Biblia que ahora dan las 3 de la mañana, la cuarta vigilia, una hora clave para los hechiceros, los brujos, los agoreros. Algunos antiguos dicen que a las 3 de la mañana se abren portales, que a las 3 de la mañana pasan cosas extraordinarias. Algunos asumen, se cree que el ángel, aleluya, con el que peleó Jacob en Peniel, era a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es una hora clave para los cristianos que oran. Es una hora de alto nivel espiritual. Dice que Jesús viene caminando específicamente a las 3 de la mañana. Escuche esto con mucho cuidado. Por encima de las aguas. Según un texto que aparece en Job capítulo 2, verso 9. Dice que Job en su delirio, dice que de repente había un fantasma que se le había aparecido. Dice Job, y que había hablado con él, y que había, aleluya, hablado, ¿quién es este? Y le había dicho algunas cosas. Dice que de ahí la cultura judía dice que el día que un judío veía un fantasma, dice que sería el último día de su vida. Ahora ellos están amedrentados, medio a medio al lago, no tenían opción de devolverse, pero tampoco de avanzar. Estaban metidos al medio. La misma distancia que tenían de avanzar era la misma distancia que tenían para retroceder. Estaba en el medio del mar, en el medio del mundo. Y para colmo, tampoco tenían a Jesús con ellos. ¿Y ahora qué hacemos cuando nos vemos en el medio del mundo? ¿Qué hacemos en este momento? Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 13, que en una situación el hijo de Josafat, Abías, tenía 400 guerreros y que el enemigo tenía 800 guerreros. Él no lo sabía, pero dice la Biblia que los enemigos le hicieron una emboscada a Abías. Y emboscaron a Abías por adelante y por detrás. Y ahí Abías dice que no encontraba qué hacer. Nos doblan la retaguardia 400, el frente 400. Nosotros somos pocos y estamos metidos al medio. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando Abías vio la situación, dice que miró para arriba e invocó el nombre de Jehová. Yo le vengo a decir a alguien aquí, yo no sé cuál sea la situación actual que te esté agobiando. Yo lo que sé es que si estás en medio, aleluya, del problema, en medio de la angustia, gloria a Dios, no sé si estás en medio de la ansiedad, aleluya, yo no sé en qué problema estás. Si estás metido al medio, mira para arriba, gloria a Dios, y dile, Padre, heme aquí. Dile, Padre, es aquí que yo estoy en X situación, necesito de ti. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que si alguien lo invoca, Él responde. Si tú me invocas, yo responderé. Dice la Biblia, alguien debe de invocar el nombre de Jehová, a su nombre de gloria. Si está metido al medio, gloria a Dios, y no encuentra para ni avanzar, pero tampoco puedes retroceder, no encuentras qué hacer, te tengo la solución. Mira para arriba e invoca el poder de Dios. Dice la Biblia que ellos estaban metidos al medio ahora. Ellos lo que no saben era que estaban en un tratamiento de Dios. Hay tratamiento de Dios para todos aquellos discípulos que están en la escuela del Espíritu. Si tú de repente te encuentras en uno de estos tratos difíciles, es que el mundo espiritual te presentó ese escenario para que tú aprendas a manejar ese escenario. Estás en un trato de Dios. Estás en la escuela del Espíritu. Dios quiere que te eleve por encima de esa situación, para que tú puedas crecer espiritualmente, para que puedas despertar, para formar en ti, para desarrollar el hombre que Él destinó desde antes de la fundación del mundo, ese guerrero espiritual que está dentro de ti. Hay muchos de ustedes que parecen, aleluya, ovejas, pero por dentro tienen un león que ruge, gloria a Dios. Ese león tiene que salir, a su nombre sea la gloria. Dice la Biblia, escuche esto, que ahora Él viene caminando por encima de las aguas, pero ellos estaban amedrentados, ellos se turbaron, perdieron su identidad, empezaron a llorar, a gritar, dieron voces de miedo y para colmo ven un fantasma ahora caminando. ¿Qué hacemos? Ese es el último momento de nuestra vida. Hubo un momento donde Él lo bajó a las dimensiones más bajas, aleluya, a sus miedos, lo enfrentó con sus miedos más profundos, con sus miedos internos más profundos, con su parte oscura, con la sombra. Escuche esto con mucho cuidado, pero ahora algo me sacudió, y es que cuando ellos estaban en ese estado, Pedro lo alcanza a ver, porque él le dice, no teman, yo soy, no teman, pero Pedro dice, si eres tú, mándame a mí a que camine por encima de las aguas y que vaya donde tú estás. Jesús le dijo, ven. Y Pedro no lo pensó dos veces. Dile a tu hermano que te queda cerca, no lo piense dos veces.
Cuando Jesús te llama, ven. Hay gente que Jesús está llamando, está diciendo, ven en esta hora. Si Jesús te está llamando, ven. No lo pienses dos veces como Pedro y camina por encima de las aguas. Camina por encima de lo sobrenatural. Camina, aleluya, por encima de lo que te está haciendo la guerra. Alguien tiene que caminar en esta hora. Empieza a caminar. Vamos, no te quedes ahí. Ahí se quedan los fracasados. Solamente aquellos que tienen una fe, aleluya, empiezan a caminar. A su nombre sea la gloria. No te quedes en el lugar donde está. No te quedes en el lugar del fracaso. Vamos, avanza, camina, muévete hacia adelante, hacia la victoria. La Biblia dice que él empezó a caminar. Caminó y caminó y caminó, señores. Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. Un hombre natural, Pedro, caminando por lo sobrenatural, venciendo las leyes de la gravedad. ¿A quién usted ha visto caminando por encima de las aguas? Pedro caminó por encima de las aguas. Y Pedro iba caminando hacia donde estaba Jesús. Iba caminando hacia el propósito. Iba caminando hacia la victoria. Iba caminando, ¿sabe qué? En una situación incómoda, señores. Me imagino que no es cómodo caminar por encima de las aguas. Pero él estaba caminando por encima de las aguas. Déjeme decirle algo. Cuando Dios te llama a desafiar las leyes naturales. Te llama a desafiar las leyes. Aleluya. Déjame decirte algo. Caminar por encima de las aguas no es sencillo, gloria a Dios, pero es el llamado de Dios. Todo aquel que tiene fe caminará por encima de lo sobrenatural. Su nombre sea la gloria. ¿Y sabe qué pasó? Ahora Pedro, dice la Biblia, que empezó a ver el fuerte viento y empezó a escuchar el viento y dice que se hundió. Hay gente que empezaron caminando por encima de lo que le estaba haciendo la guerra. Hay gente que estaban venciendo su pasado, porque él venció su pasado. Hay gente que salieron, aleluya, de la condición donde el diablo lo había dejado. Hay gente que se elevaron, hay gente que caminaron, hay gente que fluyeron, pero de repente se dejaron llevar por el viento. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a veces estamos débiles emocionalmente. Y a veces cualquier cosita que nos dicen, aleluya, golpea nuestras emociones y nos quedamos en el mismo lugar. Porque somos prestos a escuchar más la negatividad que el diablo nos dice que la palabra que Dios nos dijo. La palabra que Él te dijo a ti fue: ven al ministerio, camina al ministerio, camina que yo estaré contigo, ven, camina. Él te invitó a que camines, a que venga, aleluya, a Él. Sin embargo, lo segundo que escuchó fue los vientos. Empezó a escuchar los vientos, lo que decían de él, que él no podía, que él era tosco, que él era impulsivo, que él tenía problemas, que sacaba espada, que se airaba, mochaba cabeza. Él empezó a creer entonces lo que la gente empezó a decir, lo que el diablo empezó a decirle. Hay gente que se están hundiendo porque están dejando llevar lo que el diablo le dice. Tienes que levantarte, tienes que empezar a creer en la palabra que Dios dijo sobre ti, señores. La Biblia dice que Pedro, después que fue, aleluya, azotado por el viento, dice que fue vencido por sus emociones, ahora él se empieza a hundir, pero dice que mientras estaba en ese dilema, él clamó a Dios, porque el que te llama te respalda, gloria a Dios. El que te llama paga la cuenta. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, sigue clamando. Cada vez que te encuentres, aleluya, que te sientes que se está hundiendo, vamos, clama a Dios. La Biblia dice que cuando él clamó, entonces lo tomó por la mano derecha y lo estableció en la barca e inmediatamente cesó el viento, dando a entender que toda esa tormenta fue un escenario preparado por él mismo para poder tratarlo a ellos. Fíjate que desde que él tomó a Pedro y lo puso en la barca, inmediatamente se paró el viento todo. ¿Por qué? Porque ese escenario lo preparó el mismo Dios. Era simplemente un escenario, un episodio más, una prueba más para poder elevarlo a ellos, para poder formarlo a ellos. Tiene que tocar a alguien y decir: te están formando. Te están dando forma, aleluya, te están sacando lo vil, están sacando lo precioso de lo vil. Están haciendo cosas extraordinarias contigo, el cielo. Aleluya, Dios te bendiga en esta hermosa hora, Dios te guarde. Recuerda que estamos hablando bajo el tema caminando en lo sobrenatural. Soy su hermano pastor Roberto Ramírez, aleluya. Quisiera orar por usted en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Aleluya, oro, aleluya, cualquier persona que tenga un dolor en la espalda, es mi oración. Envío el ángel, Padre Santo, aleluya. Envía tu ángel, Señor amado,
aleluya, con tu espada en la mano, Padre Santo, aleluya, que venga sanando todo quebranto, todo dolor, aleluya, las piernas, aleluya, paralíticos empiezan a levantarse de la silla ahora, en el nombre de Jesús, Padre Santo, ten misericordia, ve desbloqueando, Padre, todo lo que está bloqueado en esta hora, Padre Santo, personas que no tienen empleo, dale su empleo, Padre Santo, que puedan conseguir un empleo, miren estos tiempos, aleluya, gloria a esta temporada, Padre Santo, vamos, suple, Dios mío, aleluya, aquellas personas que están pidiendo por su casa, por su carro, por su empresa, aleluya. Aquellas personas que están pidiendo, aleluya, para su matrimonio, por sus hijos, Padre Santo, en esta hora. Yo te pido, Dios, que tú vayas contestando las oraciones, Padre amado, de los oyentes, aleluya, de aquellos que nos siguen, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y envío una palabra de sanidad sobre todos aquellos que están enfermos. Reciben sanidad ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.